Juan capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Estamos viendo cómo después de haberle aclamado como rey, después de haberle querido hacer rey a nuestro Señor en distintas ocasiones a lo largo de su ministerio, nos encontramos al Señor siendo expuesto ante aquellos mismos que horas antes le aclamaban como su rey y como su libertador, pero cómo es entregado en manos de judíos y gentiles después de un juicio completamente injusto y falso y sin ninguna de las garantías a las que tenían derecho los imputados a cualquier juicio. Nuestro Señor no tuvo garantías de ningún tipo en los diversos juicios a los que fue sometido. Este rey, que aparece delante de nosotros como despreciado y desechado por los hombres, era precisamente el rey que Dios había ungido como príncipe y salvador. Por lo tanto, vemos como siempre el carácter del hombre y los caminos del hombre son completamente opuestos a los caminos de Dios y al carácter de Dios. Hemos estado viendo en nuestro último sermón algunos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios ya estaba hablando y estaba anunciando todas las características de su ungido. Es decir, los judíos no eran ignorantes acerca de lo que Dios había dejado en su palabra. Eran más bien necios por no querer enfrentarse a fondo con lo que las mismas Escrituras estaban proclamando. Los israelitas debían conocer y esperar exactamente quién era este rey, y lo deberían haber identificado. Pero lo podrían haber hecho si hubieran atendido exactamente lo que Dios dice en su palabra, no sus condicionantes políticos que manipulaban la palabra de Dios para salirse con la suya, que este es el riesgo que corremos en cada generación, cómo se manipula la palabra de Dios para que diga lo que en nuestra generación a nosotros nos interesa que diga. Pero como estamos viendo, Dios jamás ha dejado en oscuridad al hombre, jamás. Siempre le ha dado su palabra. Por eso insistimos contundentemente una y otra vez de la importancia de las Escrituras, porque ellas son las que nos muestran el camino de salvación, la importancia de las Escrituras. Hemos encontrado que a medida que pasaba el tiempo, a medida que corrían los años, no solamente se anunciaba y se recordaba que vendría el Mesías, sino que Dios iba añadiendo detalles acerca del Mesías, acerca del ungido, acerca del enviado. Dios fue dando detalles. La Biblia nos va abriendo de esta manera todo lo que Dios quiso anunciar acerca de su Hijo. La Biblia nos está hablando de forma progresiva hasta llegar a la persona de Cristo. Vimos los textos de Génesis, donde encontrábamos cómo el descendiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Vimos en Génesis 49:10 las palabras dichas por Jacob antes de constituirse el pueblo de Israel, y allí decía Jacob: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Estuvimos recordando el juramento dado a David en el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. «Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Eran afirmaciones importantes que el Señor estaba dando acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
De manera que aquí vemos como Dios está confirmando un trono que sería eterno, es decir, no tendría fin, y que miraba a la persona del enviado por Dios para cumplir este propósito, el descendiente de David, para que asuma la realidad del poder en todas las naciones. Esto es lo que los judíos estaban esperando, tener un poder político en todas las naciones, no el poder al que Dios en su palabra estaba apuntando. El Salmo 89 trata de este mismo tema, el pacto de Dios con David en la fe de Israel, donde ellos deberían depositar su fe. Los versículos 27 al 29 del Salmo 89 abordan este aspecto que estamos resaltando. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, es decir, eternos. Ese rey que Dios había anunciado a través de los siglos, ese Dios que estaba anunciando y definiendo a aquel que se sentaría en el trono, lo empieza a identificar. Vendrá de Abraham, vendrá del pueblo de Israel, vendrá de la tribu de Judá, vendrá de la línea de David. Por lo tanto nos está dando bastantes detalles de por dónde vendría genealógicamente la persona de Cristo. El apóstol Pedro, estuvimos diciendo que desarrolló este tema en una predicación, lo encontramos en Hechos capítulo 2 versículo 29, y allí nos dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, esto es lo que ha acontecido. Es decir, aquel a quien vosotros habéis crucificado resulta que es aquel a quien Dios había designado para que se sentase en el trono de David. Así que se nos confirma que cuando Dios le hizo un juramento a David, hizo un pacto con él, donde hablaba de un descendiente que se sentaría en su trono, y esto había ocurrido 1000 años antes de que naciera Cristo. Este reino es distinto a todos los reinos de la tierra. Esto es lo que también proclama y anuncia las Escrituras. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, nos dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Un reino que no será destruido, un reino eterno, no tendrá enemigos. Ningún enemigo se levantará contra él para acabar. Veíamos también como todos los reinos de la tierra, solamente tenemos que observarlos, todos los reinos de la tierra, todos los imperios, uno tras otro han caído, ninguno permanece de forma inalterable, todos han caído, y todos los que se levanten caerán. Pero este no es el aspecto del reino que se anuncia en las Escrituras. El reino de este rey de la casa de David no se descompondrá, ni se corromperá, ni se debilitará, ni tendrá enemigos poderosos que acechen su existencia, sino que es un reino que permanecerá para siempre. Recordad que según Génesis 3:15 era un descendiente de la mujer quien llevaría a cabo la muerte de la serpiente. Un descendiente de la mujer. Por lo tanto, se nos está anunciando ya que aquel que vendría iba a ser humano. Iba a ser humano. Esto no puede pasarnos desapercibido, porque todos los seres humanos nacemos, nos desarrollamos, llegamos a la edad adulta, es decir, se nos está anunciando algo importante. Pasaron 300 años aproximadamente desde la promesa realizada a David, y nos encontramos a Isaías, que es uno de los grandes profetas que Dios escogió para anunciar la llegada del Redentor prometido desde los tiempos antiguos. La nación de Israel, como es habitual en su historia, estaba sumida en un deterioro espiritual espectacular. Claro, si la nación de Israel estaba sumida en un deterioro espiritual espectacular, que es lo habitual en su historia, no podemos pensar que la Iglesia está muy lejos de lo que le pasaba a la nación de Israel, que están en 1000 cosas menos en las Escrituras. Pues en la época de Isaías, la nación de Israel está hundida espiritualmente. Dios les habló de severos juicios por la situación en la que se encontraban, pero también les habló de grandes misericordias, de esperanza, reservadas en relación con la venida del Mesías.
Así, si nos vamos al capítulo 7 del libro de Isaías, vamos a leer allí el versículo 14, donde se va a anunciar algo importante respecto a la llegada de este Mesías. Mesías, recordamos que significa ungido, el enviado. Se le empiezan a dar más detalles. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto es, Dios con nosotros. No olvidemos el texto de Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Vendría de la simiente de la mujer, es decir, nacería en la carne. No sería un ser espiritualoide. No. Nacería en la carne. Y aquí se nos dice exactamente por dónde vendría su nacimiento. Una virgen concebirá. Esta será la señal importante que no podemos pasar por alto. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por tanto, Dios se va a humanizar. Dios se va a encarnar. Esto es algo sorprendente. Esto es algo que no cabría esperar bajo ningún concepto, pero es lo que Dios está anunciando. Los datos se van ampliando respecto a la persona que debía esperar el pueblo de Israel, la tribu, la familia, la característica especial de su nacimiento, que la Virgen diese a luz un hijo, y eso es exactamente lo que ocurrió. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, encontraremos a partir del versículo 30 unos anuncios importantes que hace el ángel. Dice Lucas capítulo 1, versículo 30, que el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, vemos cómo la Escritura sigue dándonos más detalles acerca del reino de Cristo. El ángel confirma exactamente lo que los profetas habían anunciado de parte del Dios Trino: que nacería el ungido, que se sentaría en el trono de David con un reino eterno. Más datos que nos saca la Escritura. Isaías capítulo 9, que nos habla del Salvador, del Redentor, que vendría y cómo asumiría este lugar y esta posición de rey. Posición de rey, recordamos que los judíos, en este contexto que estamos estudiando, lo están rechazando. No queremos rey. Nuestro rey es César. Queremos un rey por el que podamos dominar el mundo. Pero si con este rey no podemos dominar el mundo, nos quedamos con César, que es quien lo domina. Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos dice que un niño nos es nacido. Nuevamente recordamos Génesis 3:15, cómo heriría la cabeza de la serpiente un ser humano. Aquí se está definiendo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que este es un hijo que nos es dado. Un hijo que nos es dado. Fijaos que no dice un hijo que le es dado a sus padres. No. Un hijo que nos es dado a nosotros. A nosotros. Este hijo es una dádiva, es un regalo, es un don del cielo para el pueblo de Dios. Un hijo nos es dado. Aquí se hace una revelación extraordinaria, una revelación increíble. Este niño será rey desde su nacimiento. ¿Vosotros conocéis algún rey que haya nacido rey? No hay nadie que haya nacido rey. Nadie. Pero este niño que nace es rey ya, nada más nacer. Nada más nacer. Es algo completamente inusual. Y se anuncia juntamente una serie de cualidades que vienen intrínsecamente unidas al rey. ¿Y qué es lo que tiene este rey? Que es admirable. Es decir, es digno de admiración. En él se conjugan la naturaleza humana y la naturaleza divina. La doble naturaleza de Cristo. Cristo es auténticamente un ser humano y Cristo es auténticamente un ser divino.
Esta es de una admiración colosal, que el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, creador de todo cuanto existe, quien por su voluntad hizo que todas las cosas creadas existiesen, el Dios eterno se humaniza. El Dios eterno se encarna. El Dios encarnado. Esto es algo inconcebible. No solamente es admirable por todo esto que trae en su naturaleza al encajar la naturaleza humana y divina, al hecho de que el Dios eterno se encarne, sino también se nos dice que es consejero. Conoce el secreto consejo del Dios trino desde la eternidad. Por lo tanto, viene a revelar a los hombres la voluntad de Dios. El misterio que había antes estado escondido durante siglos y edades se va a dar ahora a conocer, que es Cristo, la esperanza de gloria. Esto es lo que Dios va a desarrollar y va a anunciar por medio de Cristo. Se le llama también Dios fuerte. Nada ni nadie puede impedir ni frustrar su propósito. Nadie. ¿Quién como tú?, se pregunta el salmista. ¿Quién como tú? Nada puede torcer la voluntad de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Es un Dios fuerte. Se le llama también Padre eterno. ¿Cómo es posible que este niño sea también Padre? Pues evidentemente porque en él se conjuga también la divinidad. Es el Dios encarnado, por lo tanto es el Padre eterno. De tal manera que este niño que se nos está anunciando es Dios mismo. Es Dios mismo, el Dios encarnado, el Dios que se ha dado a conocer, el Dios que se ha revelado a los hombres. Resulta, por tanto, que quien se ha estado anunciando desde el principio es Dios mismo, que vendrá a nosotros haciéndose un hombre y asumiendo el oficio de rey, y por lo tanto se llama Príncipe de Paz. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Él es el único que puede hacer la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Es el único, el único. Todos sabemos de qué manera nos enseña la Escritura que el hombre por su pecado es enemigo de Dios. Estamos enemistados contra Dios. Dios es el más mortal enemigo del hombre. El hombre ni puede acercarse a Dios, ni tampoco quiere acercarse a Dios. Ni puede ni quiere. Su naturaleza está corrompida, de manera que está sometido al pecado, está sometido a Satanás, de quien es su esclavo, y está sometido a la muerte, que reclama con justicia la ley. El hombre que pecare, ese morirá. El día que tomases de esta fruta, morirás. Y esto es lo que hizo Adán. Tomó de la fruta y murió. Es imposible que el hombre salga de esta situación. Es imposible. Pero es Dios mismo quien toma la iniciativa y hace que lo imposible sea posible mediante la persona y la obra de Cristo, el Rey que nos es dado. En el versículo 7 se nos habla de la extensión de su imperio y de las características que tendría su reino. El imperio de este rey, nos dice Isaías, no tiene límites. No tiene límites. Alcanza todo y lo llena todo. Lo cubre absolutamente todo. No hay nada que quede fuera de su gobierno, absolutamente nada. Es un reino, por tanto, universal. Gobierna en los cielos, gobierna en la tierra, gobierna sobre todo lo creado. Estamos hablando, por tanto, de algo imponente. Estamos habituados a escuchar, sobre todo en Navidad, la palabra paz. Paz, llega la Navidad. Que no haya guerras en Navidad. Luego el resto del año, claro, no hay problema. Pero en Navidad no. Paz. Los seres humanos unos a otros hacen regalos como señal de paz, de amistad. Como si los seres humanos tuviéramos que ser buenos en esas fechas. El asunto es que esto no es lo que proclama el Evangelio. No está proclamando paz entre los seres humanos, ¿no? Está proclamando la paz entre el hombre y Dios. La Navidad es el recuerdo de la paz que Dios hizo con los hombres por medio de Cristo. Es el recuerdo de la paz que Dios inició para hacer que el hombre, que era su enemigo mortal, pudiera ser reconciliado. Pero no es la paz entre los hombres, es la paz entre Dios y los hombres. De manera que este rey del que venimos hablando, se nos dice que es Dios, el Dios encarnado. Aquí tenemos una promesa que se le dio a este pueblo, alentando y llenando sus corazones de esperanza para que pusiesen sus ojos en aquel rey que iba a venir y que los iba a rescatar de la maldición del pecado, no del imperio romano, de la maldición del pecado. Por eso hacían tantos sacrificios continuamente, por eso degollaban tantos corderos continuamente, por eso
desangraban y hacían brotar la sangre de los corderos, recordando el sacrificio que vendría con la persona de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo tuvo que venir y morir derramando su sangre para que se llevase a cabo el sacrificio eterno y perfecto, el de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta es una persona única, que es hombre y Dios a la vez. Hombre y Dios a la vez, con una autoridad única. Él es el Rey, con un imperio sin límite, toda la creación, y con una tarea única: traer la paz mediante su gobierno. Esto es algo realmente sorprendente. Sorprendente. Lo que Dios está anunciando por medio de Cristo es inimaginable, cosas que el hombre no podía ni soñar. Pero a pesar de su tarea y de su oficio real, el Señor declara por medio de este profeta nuevos datos. Viene el Rey. ¿Qué podría esperar uno si viniera el Rey? Pues que sería completamente agasajado, sería cubierto de todo tipo de honores, de gloria, de esplendor, se le facilitarían todas las cosas. Pero resulta que el profeta Isaías nos dice que esta no será una de las características de su reinado en la tierra. Habrá un periodo de humillación. Nos dice que el Mesías, el ungido de Dios, sufrirá, que será despreciado y desechado entre los hombres, que será varón de dolores, que estará experimentado en quebranto. Esto es algo inconcebible. Que el Rey de los cielos, con un poder absoluto sobre toda su creación, Él ha hecho toda la creación, por su voluntad existe todo lo creado, se ha humillado por sus criaturas hasta ese nivel para cumplir un propósito de su gobierno: rescatar de la muerte a su pueblo. Esto de lo que nos habla el autor a los Hebreos. Nos dice en el capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre. Es decir, el Dios eterno se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, uno de sus objetivos fue acabar con un enemigo mortal, Satanás. Por lo tanto, este rey conquistó un reino que le había sido quitado previamente. Conquistó un reino que era suyo, aquel que tenía Satanás y el poder de Satanás que estaba obrando sobre las mentes y los corazones de los hombres. Miqueas es otro profeta que en cierto tiempo coincidió con Isaías y añade más datos a los señalados por Isaías, entre otros, el lugar del nacimiento de este que sería el rey de Israel. El texto que leíamos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos indica exactamente dónde nacería el rey. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, esto ya estaba previsto por Dios antes de la fundación del mundo. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cristo vino a hacer la paz entre Dios y el hombre. Por su sacrificio estableció la paz en un reino eterno. Y hablando de aquel que iba a ser Señor, que dominaría, nos dice por tanto dónde va a nacer geográficamente este rey: en Belén. Y se añade cómo actuará en su gobierno. Va a pastorear con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de su Dios. Esta va a ser la política de su gobierno. Es decir, no va a ser un rey distante. Los que estamos aquí, si queremos ver al rey de España, ya podemos echar cartas, porque no nos va a recibir en audiencia. Pero este rey sí. Este rey es un rey cercano, que acepta en audiencia a todos los que se lo piden. Es un rey que está dedicado a los asuntos y al gobierno de su reino. Es un rey que atiende las necesidades de sus ciudadanos. Es un rey cercano que está al lado de cada uno de los suyos. Nos dice el texto que él mismo va a pastorear, él mismo va a atender, él mismo va a guiar y a darles a los suyos aquello que necesitan. Va a estar atento a las necesidades de los suyos. Pero eso lo hará con el poder y la grandeza de Dios. Es decir,
este rey lo que hará será aplicar el poder y la sabiduría de Dios para nuestro bien. Va a traer la grandeza del poder de Dios y su majestad para tratar con nuestras necesidades, con nuestras debilidades, con nuestras dolencias. Él va a aplicar el ungüento y la medicina celestial para nuestros corazones. Y añade también el versículo 4 que su rebaño morará seguro, porque bajo el gobierno de este rey que dispone del poder y la majestad de Dios, su rebaño estará confiado, no tendrá peligro, no tendrá que tener temor de que le puedan hacer daño de ningún tipo. Y este rey será nuestra paz. Recordaréis, lo decíamos también la semana pasada, cuando los magos de Oriente vinieron a Jerusalén guiados por aquella estrella, ellos vinieron buscando al rey. Ellos vinieron buscando al rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que vemos como en muchas ocasiones los impíos son más sagaces que los creyentes. Porque los magos sí que sabían que había nacido un rey. Y resulta que los mismos judíos que debían estar más que duchos en todo este tipo de asuntos, no tenían ni idea de qué es lo que les estaba ocurriendo. No tenían ni idea de que estaba naciendo el Salvador del mundo. Solamente algunas personas de Israel fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo, pero la mayoría de ellos fueron completamente ajenos a las promesas y las profecías. Por eso estos magos fueron a Jerusalén. ¿Dónde van a hacer un rey? ¿En el palacio? ¿Dónde fueron los magos? Al palacio de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Y para saber dónde debía de nacer, Herodes mandó llamar a los religiosos de la época, que eran incrédulos, y resultó que sacaron este pasaje de Miqueas 5, donde decía que el rey nacería en Belén. Dios sigue con su promesa dada por los profetas. Nos vamos a Jeremías, y allí viene a ratificarle lo mismo. Si el mal está creciendo, si la situación espiritual de Israel está en la ruina más absoluta porque han abandonado a Dios y han abandonado las Escrituras, la promesa de Dios sigue manteniéndose firme. El Redentor es anunciado como rey que vendría a la casa de Israel. Vámonos a Jeremías capítulo 33 y vamos a encontrar allí cómo se anuncia nuevamente la misericordia de Dios para con un pueblo que se llamaba creyente pero que era incrédulo. Jeremías capítulo 33 versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Así que después de estos profetas, un siglo más tarde, llegó la deportación. Y la deportación llegó no porque era un pueblo obediente que se ciñó exclusivamente a la palabra de Dios, sino precisamente tiró la palabra de Dios a la basura, y entonces Dios les castigó por su rebelión. Es decir, les arrojó para ser esclavos y ser tomados como cautivos de otras naciones. Se les anunció cómo iba a ser destruida la ciudad, se les anunció cómo iba a ser destruido el templo, se les anunció cómo serían llevados todos cautivos, incluso sus reyes, los descendientes de David. ¿Creéis que hicieron algo para cambiar la disposición de su corazón? ¿Creéis que escucharon la palabra de Dios? En absoluto. Se les predicó por medio de los profetas. ¿Escucharon? En absoluto. Hoy se predica de la palabra de Dios. ¿Escucha el pueblo de Dios? No hay más que ver las iglesias. Y nos daremos cuenta de si escuchan la palabra de Dios o siguen las modas de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Allí en la deportación en tierra extranjera, Dios viene con su palabra, nueva manifestación de su misericordia. Y le dice a Daniel que su promesa con respecto al rey anunciado sigue intacta. Que ese rey vendría a pesar del pecado y de la incredulidad del pueblo de Israel, a pesar de la apostasía del pueblo de Israel. La situación alrededor era de ruina colosal. No hay ninguna esperanza para este pueblo. Pero Dios les dice y les confirma que lo que Él dijo acerca del rey sigue en pie.
que el Mesías vendría, que el Mesías tomaría su reino y que un reino y un dominio le serían dados que no tendrían fin, no pasarán, no serán destruidos. Daniel capítulo 7, versículo 14, se nos dice allí que le fue dado al Mesías dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Nuevamente se confirma lo que Dios ya había anunciado desde la antigüedad. El periodo de la deportación fueron 70 años. Pasaron esos 70 años. Estamos ya en el año 500 antes de Cristo. El pueblo de Israel sigue cautivo en Babilonia, pero comienza a regresar a su tierra, a reedificar sus ciudades, a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas de Jerusalén. Vámonos al libro del profeta Zacarías, capítulo 6, y encontramos allí nuevas revelaciones de Dios acerca del Mesías, nuevas confirmaciones, anuncios que vienen a establecer y a recordar a su pueblo su promesa. Zacarías capítulo 6, versículo 12, le hablarás diciendo, así he dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Toma el nombre dado por el profeta Jeremías y habla de este rey que se sentará en su trono, pero dice que edificará el templo de Dios y que restaurará la adoración. ¿Y no es esto lo que hace Cristo? ¿No es Cristo el verdadero templo? ¿Dónde adoraremos?, decía la mujer samaritana. En el monte Gerizim, donde adoran los judíos, ¿dónde vamos a adorar? Y el Señor le respondió que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, no importa en qué monte, importa la actitud y la disposición del corazón, e importa lo que vayamos a hacer en la adoración. El Señor también en Juan capítulo 2, versículo 19, les dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Cristo estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Dios había dicho. Más adelante, nuevas revelaciones por parte de Dios a los profetas, no a los sonámbulos que andaban por ahí perdidos, no, a los profetas que se estaba generando todo el canon de las Escrituras. Zacarías capítulo 9. Decimos esto para que nadie en nuestros días piense que él también es un profeta y que va a tener revelaciones especiales, porque esto lo dio Dios en aquellos tiempos que las Escrituras no estaban completas. Entonces, debemos asumir esto como palabra de Dios. Pero si hoy se levanta alguien diciendo que tiene nuevas revelaciones, entendemos que es un profano y que es un blasfemo y que es un necio, aparte de 7 adjetivos más, porque hoy ya no hay profetas. Lo que Dios tiene que decir ya lo ha dicho por su palabra. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías nos vuelve a hablar del rey y nos añade otro detalle. ¿Cómo va a entrar el rey? ¿Entrará en su caballo blanco, que es lo que estaban esperando los judíos? El general, con sus medallas en el pecho, su armadura, miles de soldados detrás. Pero aquí la profecía era bastante clarita. ¿Cómo entrará este rey? Montado en un pollino, hijo de asna. Este rey que venía a dominar sobre las naciones, este rey cuyo reino no tendría fin, no vendría como los demás reyes, aclamados con gran esplendor y mostrando su grandeza, ¿no? Aquí se nos dice y se nos revela algo nuevo. Vendrá humilde, es decir, vendrá mostrando una baja condición. No aparentará lo que en realidad es, no lo aparentará. Vendrá montado sobre un asno, y así fue como Cristo entró en Jerusalén. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, cuando nos dice allí que Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella,
desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por tanto, más detalles acerca de la persona de Cristo y de cómo vendría. Llegará a dominar todas las naciones, llegará a extender su reino sobre todas las naciones, pero no a través de sus ejércitos, no con instrumentos bélicos, sino por medio de su palabra, que anuncia la paz. Esto es lo que nos dice el versículo 10 del libro de Zacarías que hemos leído. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, no habrá armamento bélico, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, es decir, lo cubrirá todo. El evangelio de la paz, y es anunciado por medio de Cristo. Así que vemos que este no es un reino establecido por la espada. Se extenderá hasta el fin de la tierra sobre todas las naciones. Se anunciará el perdón de pecados a todas las naciones. Se anunciará la reconciliación con Dios a todas las naciones. Se anunciará el evangelio de la gracia a todas las naciones. Y aquellos que tienen oídos para oír, correrán, porque reconocerán a su rey. Oirán la voz de su pastor y correrán hacia su pastor. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto que estamos exponiendo? Pues que aquí vemos de qué manera Dios ha manifestado en su palabra todo lo que se necesitaba saber acerca de la persona, de la obra y del ministerio que traería el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. No solamente hemos visto el tiempo de preparación, no solamente hemos visto el tiempo donde Dios anunciaba que enviaría a este rey para traer salvación, sino la multitud de detalles que nos ilustraban acerca de la llegada de este Redentor, el Rey de Israel, el verdadero Rey. Este es el privilegio que tenemos como creyentes. Los judíos también están esperando a su rey. No sé de qué imperio ahora les va a libertar, pero siguen esperando a su rey. Pero este es el rey con detalles que nos anunciaba la Escritura. Y este rey coincide con la persona y con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es un rey que llega para establecer un reino de paz. Un reino donde la enemistad entre el hombre y Dios ha quedado eliminada. Un reino eterno con consecuencias trascendentales para la vida de todo hombre. No hay nadie que escape del gobierno de Dios. No hay nadie que escape del reino de Dios. Unos serán llamados a la salvación y otros, obstinados, incrédulos, que no quieren obedecer al Evangelio ni quieren escuchar la voz de Dios, serán arrojados a lo que su propia condición les lleva. Pero lo que vemos en las páginas de las Escrituras desde Génesis es que Dios ha establecido un medio para rescatar al hombre de una condenación segura, y que ese medio que Dios ha establecido es Cristo. Este es el continuo, la continua proclamación que nos hace la Escritura, la continua proclamación. Dice el apóstol en Hechos capítulo 5 versículo 31 que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este es a quien Dios ha llamado para cumplir este propósito. El Dios eterno se ha encarnado. El Dios eterno vino a morar entre nosotros. El Dios eterno puso su tabernáculo entre nosotros. El Dios eterno nos dio en su palabra todo lo que necesitábamos saber para ser guiados a nuestra patria celestial. Esto es lo que hizo el Dios eterno, una revelación increíblemente maravillosa dentro de las páginas del Antiguo Testamento que enfocaban a la persona y a la obra de Cristo. Es a Cristo a quien se dirigen todas las miradas del Antiguo Testamento, y es de Cristo de quien esperamos que culmine su obra y lleve a cabo la perfección del plan eterno que ya en la eternidad el Dios Trino se propuso llevar a cabo para la salvación de su pueblo. Así que esperamos en Dios, esperamos en Cristo, esperamos en la obra del Espíritu Santo para que siga trabajando en el corazón de los hombres y les lleve de muerte a vida.